te quiero hacer una pregunta. En este momento, ¿qué tan seguro te sientes a la hora de socializar? Quédate hasta el final de este video porque toda la información que te voy a dar aquí, te aseguro que te hará cambiar la forma de ver las relaciones sociales. ¿Alguna vez has visto o interactuado con una persona que te inspira confianza a la primera? Y que aparte tiene una forma muy cautivadora de expresarse. Y tú, por más que quieres esforzarte en agradar a la gente, no lo consigues. Créeme que por más que quieras agradar a la gente, no va a ser tan fácil. Aparte de que te vas a ver falso. Así que deja de aplicar técnicas superficiales que no te van a llevar a nada. Y mejor, aplica estas 5 claves que te voy a dar para que puedas ver de mejor manera el relacionarte con las personas. Así que comencemos. Primero tienes que entender que tu confianza es la base de todo. Para mí la confianza es como el pilar que sostiene a las habilidades sociales. Porque dime, ¿cuándo has visto a un conferencista, a un coaching, a alguien exitoso, que sea una persona introvertida, insegura, que no tenga esas habilidades que lo caracterizan? Creo que jamás hemos visto a alguien así. Y si sí, sería un caso extraordinario. Pero a lo que voy es que la confianza hace que te desmarques del resto de personas. Así que lo primero que tienes que empezar a desarrollar es una confianza de acero. Y yo sé que has escuchado este consejo en muchos otros lados más. Pero es que, seamos honestos, sin la confianza no lograríamos nada. Así que te voy a dar unos consejos para que puedas mejorar tu confianza. Y primero vamos a iniciar hablando sobre la problemática de esta era actual. Y es que actualmente las redes sociales están invadiendo todo. Pero vayámonos más a un ejemplo que te voy a dar. ¿Cuántas veces te has metido a Instagram? ¿Cuántas veces te has metido a Facebook? ¿Te has metido a TikTok? Y te han aparecido ese tipo de videos en donde aparecen hombres, mujeres muy atractivos, muy atractivas, bailando, mostrando sus atributos, mostrando pues esa parte que los caracteriza, ¿no? Entonces tú estás ahí deslizando la pantalla, viendo ese tipo de videos todo el tiempo. Y en el fondo, ¿sabes lo que te hace sentir? Te hace sentir envidia y que no eres suficiente. Y de hecho, este es un problema que muchas personas, muchos jóvenes, están teniendo hoy en día. Porque tú en redes sociales ves a esas personas que son súper atractivas y luego te ves a ti mismo con tus defectos, con tus cosas que no te gustan y te preguntas, ¿por qué no soy atractivo? ¿Por qué no soy atractiva? ¿Por qué no soy popular o X cosa? Y te empiezas a bajonear tú mismo, tú misma. Entonces, el primer consejo que te doy es que dejes de ver ese tipo de contenido. Porque ese tipo de contenido está dañando mucho tu autoestima. Y esto en verdad es un problema de la modernidad. Ahora pasemos al segundo punto que te quiero dar. Y es de que empieces a salir de tu zona de confort. Yo sé que muchas veces también has escuchado esta palabra. Pero si la has escuchado muchas veces, es por algo, ¿no crees? Así que empieza a apuntarte a un gimnasio, empieza a comer cosas que no sueles comer cotidianamente, empieza a vestir ropa que ni siquiera te imaginas que utilizarías, empieza a hacer cosas diferentes todos los días y así vas a empezar a tener hábitos nuevos y hábitos buenos, hábitos saludables. Obviamente tienes que salir de tu zona de confort haciendo cosas que te beneficien a ti como persona. Porque yo te puedo decir, sal de tu zona de confort y haz cosas nuevas. Pero no me refiero a que vayas y te drogues, vayas y te pongas una borrachera 3 días seguidos. No, más bien empieza a hacer hábitos que beneficien tu vida, tu cuerpo y tu mente. Así, y otra cosa muy importante, empieza a leer libros. Y yo te recomiendo que empieces a leer libros de desarrollo personal, de negocios, de seducción. Bueno, hay muchísimos temas en los que puedes investigar y en los que te puedes empapar de conocimiento. Y aquí voy a decir una frase que a lo mejor pues suena un poco chistosa, pero que es muy cierta. Y es que el conocimiento es poder. Y si tú tienes conocimiento de sobra, te juro que te vas a sentir con más confianza contigo mismo. Porque al tener conocimiento vas a poder hablar de lo que sea con las personas. Y eso también te va a ayudar porque vas a tener temas de conversación con los demás. Y la segunda clave es expresar tus ideas de forma correcta. Y te voy a explicar bien de qué trata este punto para que lo puedas entender. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando algo importante con alguien y que quieres dejar bien tu mensaje, pero que al final no lo consigues? Pues a mí muchas veces me ha pasado y me he dado cuenta de una cosa, que muchas veces hablamos sin pensar. Y yo sé que a lo mejor también has escuchado este tipo de frase, de que
tienes que pensar las cosas antes de decirlas. Y la realidad es que esto es muy cierto. Así que la recomendación que yo te doy es que antes de que tú hables, antes de que cualquier cosa salga de tu boca, te lo tienes que pensar bien. Porque si no, vas a estar hablando puras estupideces. Y no quieres quedar como un tonto delante de la persona o las personas que te están prestando atención, ¿verdad? Y la recomendación es esa, de que te tienes que pensar las cosas bien antes de hablar. Y te voy a dejar un ejercicio que tienes que hacer. Cada vez que interactúes con alguien, que estés hablando del tema que sea, no importa si es sobre deporte, sobre música, sobre la escuela, sobre el trabajo, sobre cualquier cosa que sea, tú vas a pensar y analizar las palabras que le vas a querer decir a la otra persona para que tu mensaje sea claro. Y aparte de utilizar las palabras adecuadas, también yo te recomiendo que le dejes una emoción a esa persona. Porque la comunicación no solamente se trata de decir palabras, de decir cosas quizás sin sentido, sino también se trata de comunicar emociones. Así que haz esto y te aseguro que vas a tener más resultados a la hora de hablar con las personas. Y ya que hablamos de transmitir emociones a los demás, te voy a dar la tercera clave, que es que en tus mensajes tienen que haber emociones. Y seamos sinceros, ya aburren esas conversaciones que son muy predecibles, esas conversaciones que son muy cotidianas. O por ejemplo, en mensajes de texto, la típica conversación de hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y todo eso. Entonces, si tú te quieres desmarcar del resto de personas y quieres dejar una huella, tienes que comunicar emociones. No solamente tienes que centrarte en dar tu mensaje, en dar tus palabras, sino que tienes que enfocarte en transmitirle una emoción a la otra persona. Ya sea alguna emoción que le quieras dar como felicidad, tristeza, enojo, que se sienta nerviosa, incluso una emoción pues un poco más coqueta, más picarona. Entonces tú mismo, tú misma, puedes llevar a esta persona, la puedes guiar a que sienta esta emoción. Y de hecho te voy a dar un pequeño truco. Y este truco va acompañado de las neuronas espejo. Y para que entiendas qué son las neuronas espejo, o si es que ya las conoces, pues muy bien, pero si no, te voy a dar un ejemplo que muchas veces nos ha pasado y hemos vivido sí o sí en algún punto de nuestra vida. Y es de que cuando estamos consolando a un amigo o a una amiga y ella o él nos empieza a contar pues sus cosas tristes, sus cosas que le pasan en la vida, y de repente se pone a llorar, nosotros nos contagiamos de esa emoción. Entonces si la persona se pone a llorar, también nosotros nos ponemos a llorar con él. O si la persona se empieza a reír, también nosotros nos empezamos a reír. Y estas son las neuronas espejo. Así que este truco lo tienes que utilizar a tu favor. Y es un truco que tenemos por naturaleza, por defecto, que muchas personas no lo conocen. Pero ya que te lo estoy mencionando, tienes que empezar a aplicarlo en tu vida. Así que el truco es el siguiente. Si quieres que una persona sienta una emoción que tú quieres que sienta en ese momento, tienes que empezar a sentirla tú primero. Y créeme que esto verdaderamente funciona. Así que si quieres guiar a la otra persona a que sienta una emoción de manera más fácil, más rápida, pues aplica este truco. Para terminar con este gran video, te voy a dar la última clave y que es muy importante a la hora de socializar con las personas, que de hecho es una clave muy poderosa. Y esta es que utilices todo tu ser. Con esto me refiero a que utilices tu cuerpo completo, de pies a cabeza, para comunicarte. De hecho, en el video pasado te había mencionado un porcentaje que tiene el lenguaje corporal a la hora de comunicarnos con las demás. Por lo que el 55% de la comunicación es en base al lenguaje corporal y el otro 45% ya depende de otras cosas. Y con esto quiero que sepas la importancia que tiene utilizar todas nuestras extremidades a la hora de comunicarnos con la gente. Porque te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo esté hablando así, nada más moviendo mi boca sin mover mi cuerpo, que hablándote así, gesticulando con mis manos, gesticulando con mi rostro, incluso pues jugueteando mucho con el cuerpo, ¿no? En este caso pues estoy sentado, pero si estuviera parado, incluso la forma en la que ponemos los pies en el suelo cuenta mucho, porque la forma en la que nos paramos habla muchísimo de nosotros, por si no lo sabías, y ahora lo sabes para que empieces a cuidar la forma en cómo te paras. Así que quítate el miedo de mover
tu cuerpo a la hora de hablar, porque en verdad eso te va a dar mucho plus con los demás. Y te voy a dar un tip extra para que lo tomes en cuenta, que también es muy efectivo a la hora de socializar. Y esto es que implementes el contacto físico con los demás. Así que cada vez que estés platicando con una persona, yo te recomiendo que empieces a ser más sutil con tu contacto físico. Que aparte de estar hablando con tu boca y con tu cuerpo, acompañes tu comunicación con contactos sutiles en su cuerpo, ya sea tocándole el hombro, tocándole el antebrazo, tocándole la espalda. Ahora que si quieres ser un poco más coqueto con esa persona, tu contacto físico tiene que cambiar y tiene que ser paulatinamente escalable. Así que si empezaste tocándole el brazo, ahora empieza a tocarle el hombro, después el cuello, el rostro. Esto obviamente midiendo cómo es la reacción de la otra persona, en el caso de que quieras coquetear, ¿verdad? Pero si tu caso es más amigable, entonces tu contacto físico pues tiene que ser más amistoso. Así que con el simple hecho de hacer contactos sutiles es más que suficiente. Y también otra cosa, para potenciar tu contacto físico, tienes que acompañarlo de una buena mirada. Y con eso termino el video de hoy. Espero que toda esta información que te di te resulte valiosa. Pero no te quedes ahí. Tienes que aplicarla en tu vida para que veas resultados. Muchas gracias.